Apocalipsis. Parte 1. Introducción. 1. Nombre y significado. El libro de Apocalipsis, también conocido como Revelación, recibe su nombre del término griego apocalipsis, que significa literalmente desvelamiento o revelación. No se trata de una ocultación, sino de una manifestación divina. El título completo en muchas Biblias es la revelación de Jesucristo a Juan, lo cual subraya su origen y propósito: revelar los planes de Dios a través de visiones simbólicas y proféticas, dadas a su siervo Juan. 2. Autor. Tradicionalmente, se ha identificado al autor como el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio de Juan y las 3 epístolas que llevan su nombre. Esta identificación proviene tanto del texto mismo, donde el autor se presenta como Juan, como del testimonio de los primeros padres de la Iglesia, como Justino Mártir, Ireneo y Tertuliano. Sin embargo, algunos estudiosos modernos sostienen que puede tratarse de otro Juan, conocido como Juan el Anciano o Juan de Patmos, aunque con una profunda autoridad espiritual dentro de la comunidad cristiana primitiva. El autor afirma haber recibido estas visiones estando exiliado en la isla de Patmos, en el mar Egeo, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. Patmos era un lugar usado por Roma para desterrar a los considerados subversivos, lo que encajaría con la situación de Juan como predicador del Evangelio en tiempos de persecución. 3. Fecha de composición. Hay 2 teorías principales sobre la fecha de redacción. La mayoría de los estudiosos y la tradición cristiana primitiva sitúan la redacción hacia el año 95 después de Cristo, durante el reinado del emperador Domiciano, conocido por su hostilidad hacia los cristianos. Bajo este régimen, muchos creyentes fueron perseguidos y martirizados, y el mensaje del Apocalipsis habría servido como una palabra de aliento, resistencia y esperanza. Otra minoría considera que el libro fue escrito alrededor del año 68 a 70 después de Cristo, durante o poco después de la persecución bajo Nerón, o incluso coincidiendo con la destrucción del Templo de Jerusalén. 4. Género literario y estilo. El Apocalipsis pertenece al género apocalíptico, un estilo literario común en el judaísmo entre los siglos II a.C. y II después de Cristo. Este género utiliza visiones, símbolos, números y seres celestiales para transmitir un mensaje espiritual de esperanza en medio de la adversidad. También tiene elementos proféticos y epistolares. Las 7 cartas a las iglesias de Asia Menor, capítulos 2 y 3, están redactadas con el estilo de cartas proféticas. Al mismo tiempo, todo el libro funciona como una gran profecía, revelando el futuro desde la perspectiva de Dios, y llamando al arrepentimiento, la fidelidad y la esperanza. Su estilo es vívido, simbólico, lleno de imágenes grandiosas y de contrastes entre el bien y el mal, el cielo y la tierra, el juicio y la salvación. 5. Propósito del libro. El Apocalipsis fue escrito para fortalecer la fe de los cristianos perseguidos, animándolos a perseverar en la fidelidad a Cristo incluso ante el sufrimiento, la injusticia y la muerte. Les recuerda que el mal no tiene la última palabra y que Jesús es el Señor victorioso, el Alfa y la Omega, quien vendrá de nuevo a instaurar un reino de justicia y paz. No se trata simplemente de un mapa cronológico del fin del mundo, sino de un mensaje teológico y espiritual profundo. Su propósito central es revelar la soberanía de Dios sobre la historia, afirmar el reinado de Cristo, denunciar los poderes opresores de la tierra y proclamar el triunfo definitivo del reino de Dios. 6. Audiencia original. El libro está dirigido a las 7 iglesias que están en Asia, Apocalipsis 1, versículo 4, es decir, comunidades cristianas reales situadas en ciudades importantes del Asia Menor romana, actual Turquía. Estas iglesias enfrentaban desafíos como la persecución, la tentación de la idolatría, el compromiso con el poder imperial y la apatía espiritual. El mensaje de Apocalipsis les llega como una exhortación urgente: mantenerse firmes, vencer el mal con el bien y vivir a la luz de la venida gloriosa de Cristo.
7. Importancia dentro del canon bíblico. El Apocalipsis cierra el canon de la Biblia cristiana, y su ubicación final no es casual. Representa la consumación de la historia de la salvación que comenzó en el Génesis. Si el primer libro de la Biblia narra la creación, la caída y el inicio del plan divino, el último muestra la restauración final, la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte, y el establecimiento de un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21, versículo 1. Es un libro que ha despertado asombro, temor, esperanza y controversia a lo largo de los siglos. Aunque no siempre ha sido fácil de interpretar, su mensaje ha fortalecido a generaciones de creyentes en tiempos de prueba, recordándoles que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que su justicia prevalecerá. Parte 2. Contexto histórico y cultural del libro de Apocalipsis. 1. El Imperio Romano en tiempos del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis fue escrito en un momento crítico de la historia del cristianismo primitivo, cuando el Imperio Romano era la potencia dominante del mundo conocido. El imperio se extendía desde Britania hasta Egipto, desde Hispania hasta Siria, e imponía su poder a través de la fuerza militar, la política centralizada y una estructura religiosa que veneraba al emperador como una figura casi divina. En ese contexto, el culto al emperador no era solo una expresión de lealtad política, sino un deber cívico y religioso. Negarse a ofrecer incienso ante una estatua de César podía ser interpretado como traición. Los cristianos, que proclamaban que Jesús es el Señor, y no el emperador, eran vistos con sospecha, acusados de ateísmo, deslealtad y de perturbar el orden establecido. En la época en que se escribió el Apocalipsis, muy probablemente durante el reinado de Domiciano, 81 al 96 después de Cristo, la tensión entre el cristianismo y el poder imperial había aumentado. Domiciano exigía ser llamado Señor y Dios, y promovía la adoración imperial como símbolo de unidad política. Para los cristianos, esto representaba una grave amenaza espiritual, ya que implicaba rendir culto a un falso Dios. El Apocalipsis refleja esta situación mediante un lenguaje simbólico que denuncia al imperio como una bestia, un sistema corrupto que persigue a los santos y pretende usurpar la gloria que solo le pertenece a Dios y al Cordero. Sin mencionar directamente a Roma, el libro critica sus prácticas opresoras y presenta su caída como un acto de justicia divina. 2. Las persecuciones a los cristianos. Desde sus orígenes, la Iglesia cristiana experimentó distintas formas de persecución. En tiempos de Nerón, alrededor del 64 después de Cristo, los cristianos en Roma fueron brutalmente perseguidos tras ser acusados del incendio de la ciudad. Pedro y Pablo probablemente murieron durante esa persecución. A fines del siglo I, durante el reinado de Domiciano, la persecución se volvió más sistemática, especialmente contra quienes se negaban a participar en el culto imperial. El Apocalipsis fue escrito en este clima de opresión. El autor, exiliado en Patmos, representa a una comunidad que ha sido testigo de martirios, amenazas y marginación. Las iglesias de Asia a las que se dirige el libro estaban sufriendo o estaban en riesgo de sufrir por su fidelidad a Cristo. A algunos se les exhorta a resistir hasta la muerte. Apocalipsis 2. Versículo 10. A otros se les consuela por su fidelidad. Apocalipsis 3. Versículo 8. Y a otros se les llama al arrepentimiento por haber cedido ante la idolatría y las seducciones del mundo. 3. Influencia del judaísmo y de la literatura apocalíptica previa. El Apocalipsis no surge en un vacío literario. Está profundamente enraizado en las tradiciones del Antiguo Testamento, especialmente en los libros de Daniel, Ezequiel, Isaías y Zacarías. Retoma imágenes como los tronos celestiales, los seres vivientes, los libros sellados, las visiones nocturnas y las batallas cósmicas entre el bien y el mal. También se relaciona con la literatura apocalíptica judía del periodo intertestamentario, como un Enoc y dos Baruch, que surgió en tiempos de opresión, especialmente bajo el dominio griego y luego romano.
Esta literatura revelaba, a través de visiones simbólicas y mensajes angélicos, que Dios tenía un plan secreto que pronto sería revelado, y que los justos serían vindicados. El Apocalipsis cristiano, sin embargo, introduce una diferencia radical. La figura central ya no es un ángel o un mediador celestial, sino Jesucristo, el Hijo del Hombre glorificado, el Cordero que fue inmolado y ha vencido. A través de él se interpreta toda la historia, y su victoria es la clave de la esperanza. 4. La situación de las iglesias del Asia Menor. Las 7 iglesias mencionadas en los capítulos 2 y 3, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, estaban situadas en ciudades de importancia comercial, política y religiosa. Algunas estaban en zonas donde el culto imperial era especialmente fuerte. Otras sufrían presiones internas o espirituales, como el sincretismo, la falsa enseñanza o la apatía. Cada una de estas iglesias recibe una evaluación espiritual única. Algunas son elogiadas por su fidelidad, otras son reprendidas por su tibieza o su tolerancia a doctrinas corruptas. El contexto histórico de estas comunidades ayuda a entender por qué Juan escribe con tanto fervor. Los cristianos estaban en una encrucijada entre la lealtad al Cordero o la sumisión al sistema imperial. 5. El trasfondo cultural, simbolismo, números y lenguaje. El Apocalipsis usa un lenguaje simbólico profundamente ligado a la cultura de su tiempo. Los números tienen significados espirituales. El 7 representa plenitud, el 6, imperfección, el 12, el pueblo de Dios, el 1.000, la totalidad. Las imágenes de dragones, bestias, estrellas, terremotos y tronos celestiales no deben tomarse como descripciones literales, sino como símbolos espirituales que hablan a un mundo acostumbrado a ese tipo de códigos. Este uso del simbolismo era efectivo para transmitir un mensaje profundo a las comunidades cristianas sin despertar, necesariamente, la censura inmediata de las autoridades romanas. A la vez, ofrecía consuelo, advertencia y guía espiritual a quienes eran capaces de leer con entendimiento. Apocalipsis 13, versículo 18. El contexto histórico y cultural del Apocalipsis no solo nos ayuda a interpretar sus visiones de manera más justa, sino que nos invita a considerar su mensaje eterno. En medio de las fuerzas que oprimen y oscurecen, Dios reina, Cristo ha vencido, y su pueblo tiene una esperanza viva. Parte 3. Los mensajes clave del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no es simplemente una serie de visiones sobre el futuro, sino que está lleno de mensajes espirituales que son tan relevantes para los cristianos del primer siglo como lo son para los creyentes de hoy. A través de sus imágenes poderosas y su lenguaje simbólico, el libro transmite enseñanzas esenciales sobre la naturaleza de Dios, el sufrimiento humano, la victoria de Cristo y el propósito final de la historia. 1. La victoria de Cristo sobre el mal. Uno de los mensajes más fundamentales del Apocalipsis es que Cristo es el vencedor definitivo. A lo largo de las páginas del libro, se muestra cómo Jesucristo, el Cordero inmolado, es quien tiene la autoridad para desatar los juicios de Dios sobre el mal, las fuerzas del mal y las instituciones opresivas de la tierra. A pesar de las persecuciones y el sufrimiento de la Iglesia, el libro asegura que Cristo ya ha vencido, y que su victoria sobre Satanás y las fuerzas del mal es segura. Esto se ve claramente en las visiones del juicio final, donde se describe cómo el Cordero, que fue sacrificado, es digno de recibir el poder y la gloria. Apocalipsis 5, versículo 12. Esta victoria de Cristo es no solo una victoria futura, sino una victoria ya ganada en su muerte y resurrección, que se manifiesta en la esperanza de todos los creyentes. El juicio sobre el mal es un tema recurrente. El mal será finalmente derrotado, y todo lo que no se someta a Dios será destruido. Así, el Apocalipsis afirma el triunfo de la justicia divina, el reino de Dios prevalecerá. 2. La fidelidad en medio de la persecución. El Apocalipsis fue escrito en un contexto de intensa persecución contra los cristianos,
y uno de sus mensajes clave es la necesidad de permanecer firmes en la fe, incluso ante el sufrimiento, la opresión y la muerte. En sus cartas a las 7 iglesias, Cristo anima a los creyentes a mantenerse fieles, a no ceder ante la presión externa, como la adoración al emperador, y a resistir las tentaciones internas, como el pecado y la falsa doctrina. Una de las cartas más significativas es la dirigida a la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2, versículos 8 a 11, que estaba sufriendo persecución. Cristo les dice: no temas lo que vas a sufrir. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta promesa es un recordatorio de que el sufrimiento por causa del Evangelio no es en vano y que la recompensa final es la vida eterna en el reino de Dios. El libro también muestra cómo los mártires, aquellos que sufren por su fe, son honrados ante el trono de Dios. Apocalipsis 6, versículos 9 a 11. El Apocalipsis subraya que, aunque los cristianos pueden sufrir temporalmente, su fidelidad será recompensada con una victoria gloriosa que trasciende la muerte misma. 3. La lucha cósmica entre el bien y el mal. Una de las características más llamativas del Apocalipsis es la lucha cósmica entre las fuerzas del bien, representadas por Cristo y sus seguidores, y las fuerzas del mal, representadas por Satanás, la bestia y el dragón. Esta lucha se presenta de forma simbólica, como una batalla épica, donde el mal parece ganar terreno, pero al final es derrotado por el poder de Dios. El libro describe cómo el dragón, Satanás, persigue a la iglesia, Apocalipsis 12. Versículos 13 a 17, y como las bestias, representando sistemas opresivos y poderes mundanos, ejercen su autoridad sobre la tierra, engañando a las naciones y persiguiendo a los santos, Apocalipsis 13, 1 a 18. Sin embargo, el Apocalipsis deja claro que todo poder humano y satánico está sujeto al control soberano de Dios. Al final de la historia, el mal será juzgado y desterrado para siempre. Este mensaje tiene una gran relevancia para los cristianos, ya que en muchos momentos de la vida parece que el mal y la injusticia prevalecen. El Apocalipsis asegura que, aunque la batalla es feroz, Dios tiene la victoria final. A través de Cristo, sus seguidores también vencerán. 4. El llamado al arrepentimiento y a la pureza espiritual. El Apocalipsis también contiene un fuerte llamado al arrepentimiento y a la pureza espiritual. En sus cartas a las iglesias, Cristo exhorta a los creyentes a arrepentirse de sus malas obras, de su tibieza espiritual y de la permisividad ante la falsa enseñanza. Algunas iglesias, como la de la Odisea, son reprendidas por ser tibias, es decir, por no estar ni calientes ni frías en su fe, lo cual es considerado por Cristo como repulsivo. Apocalipsis 3, versículos 15 a 16. El mensaje es claro: los cristianos deben mantenerse fieles y puros, sin sucumbir a las tentaciones del mundo, como el materialismo, la idolatría o la inmoralidad sexual. El Apocalipsis destaca la importancia de la pureza espiritual como un requisito para estar preparados para la venida del Señor. Además, se hace un llamado a ser vigilantes y a no caer en el engaño, ya que la gran tribulación y la venida del anticristo serán momentos de prueba para la iglesia. Apocalipsis 16, versículo 15. La perseverancia en la fe y la obediencia son esenciales para ser considerados dignos de la recompensa que Cristo ha prometido. 5. La promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Finalmente, uno de los mensajes más hermosos y consoladores del Apocalipsis es la promesa de que, al final de la historia, Dios restaurará la creación y establecerá un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá más muerte, llanto, dolor ni sufrimiento. Apocalipsis 21, versículos 1 a 4. Esta nueva creación será un lugar donde Dios habitará con su pueblo, donde no habrá más maldad, injusticia ni opresión. El Apocalipsis describe esta visión con un lenguaje lleno de esperanza y consuelo, mostrando que la restauración final de todas las cosas es la consumación de la obra redentora de Cristo. El libro culmina con la visión de la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo, como una muestra del reino de Dios en su plenitud. Apocalipsis 21,
versículos 9 a 27. Para los cristianos que enfrentaban persecuciones, esta promesa era un recordatorio de que sus sufrimientos temporales no eran comparables con la gloria que se manifestaría en el futuro. Los mensajes del Apocalipsis son más que solo visiones apocalípticas del fin del mundo. Son mensajes de esperanza, resistencia y victoria para los cristianos de todas las épocas. En medio del sufrimiento, el libro nos asegura que Cristo ha vencido, que el mal será derrotado, que los fieles serán recompensados y que un futuro glorioso espera a todos los que perseveran en la fe. Este mensaje sigue siendo vital hoy, recordándonos que aunque enfrentemos desafíos y pruebas, nuestra esperanza está en Cristo, quien es el Rey eterno y quien, al final, traerá justicia, restauración y paz. Parte 4. Los personajes y símbolos importantes del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis está lleno de figuras simbólicas y personajes que desempeñan roles cruciales en el relato del fin de los tiempos. Desde las visiones de Juan hasta la manifestación final de la gloria de Cristo, cada uno de estos personajes y símbolos tiene un profundo significado espiritual y teológico. Veamos a continuación algunos de los más importantes. 1. Jesucristo, el Cordero. Jesucristo es, por supuesto, el personaje central del Apocalipsis, y en el libro es representado principalmente como el Cordero inmolado, Ap. 5:6. Esta imagen hace referencia a su sacrificio en la cruz, un acto que permitió la redención de la humanidad y la victoria sobre el pecado y la muerte. El Cordero es quien desata los sellos del juicio, quien tiene la autoridad para abrir los rollos sellados, y quien es digno de recibir toda la alabanza y adoración del cielo y la tierra. Apocalipsis 5, versículos 12 a 14. Además, Jesucristo, como el león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5, versículo 5, simboliza su autoridad, poder y rol de rey en la consumación de la historia. Su victoria sobre el mal es definitiva, y Él es el único digno de recibir el poder y la gloria. Este contraste entre el Cordero sacrificado y el león vencedor resalta la naturaleza única de Cristo, humilde en su sacrificio, pero invencible en su victoria. Esta imagen es central para entender el mensaje de esperanza del Apocalipsis, donde, aunque el mal parece ganar en ciertos momentos, al final Cristo reina con poder eterno. 2. El dragón, Satanás. Uno de los personajes más inquietantes del Apocalipsis es el dragón, que es identificado como Satanás, Apocalipsis 12, versículo 9. El dragón es la personificación del mal y la oposición directa a Dios y a su pueblo. Aparece luchando contra los ángeles y persiguiendo a la iglesia, especialmente en la figura de la mujer vestida de sol, Apocalipsis 12, versículos 1 a 6, que representa a Israel y, más ampliamente, al pueblo de Dios. El dragón, como el gran enemigo de Cristo y de la Iglesia, es descrito como un ser malvado que busca destruir a la humanidad. En el contexto del Apocalipsis, el dragón se asocia con la rebelión contra Dios y con el inicio de la batalla cósmica entre el bien y el mal. Aunque parece tener el control temporalmente, su derrota está asegurada. Al final, el dragón será lanzado al abismo, donde no podrá seguir atacando a los creyentes. Apocalipsis 20, versículo 10. 3. La bestia del mar y la bestia de la tierra. Las bestias son otras figuras simbólicas clave en el Apocalipsis. La primera bestia, que emerge del mar, es descrita como un ser con 7 cabezas y 10 cuernos, y se le da autoridad y poder por el dragón. Apocalipsis 13, versículos 1 y 2. Esta bestia representa el poder imperial, en particular, el Imperio Romano en la época en que Juan escribió el libro, pero también puede simbolizar cualquier sistema opresivo o gobernante que se oponga a Dios y persiga a los cristianos. La bestia de la tierra, Apocalipsis 13, versículos 11 a 18, es otra figura que juega un papel clave en la creación de una falsa adoración. Esta bestia es conocida por imponer una marca sobre los seguidores del sistema del mal, conocida como la marca de la bestia, que es símbolo de lealtad al poder opresivo y la idolatría.
La mención de la marca 666 hectáreas ha sido objeto de muchas interpretaciones a lo largo de la historia, pero en general simboliza la sumisión a un sistema de maldad que rechaza a Dios. Ambas bestias representan el poder y la corrupción de los sistemas terrenales que intentan reemplazar la autoridad de Cristo y ejercer control sobre la vida de los creyentes. Aunque parecen ser poderosos y temibles, al final serán derrotados por Cristo. Apocalipsis 19, versículo 20. 4. La mujer vestida de sol. La mujer vestida de sol, Apocalipsis 12, versículos 1 y 2, es una figura simbólica cargada de significado. En el Apocalipsis, la mujer es descrita como vestida con el sol, con la luna bajo sus pies y coronada con 12 estrellas. Ella está a punto de dar a luz a un hijo, quien gobernará con cetro de hierro. Esta imagen tiene varias interpretaciones, pero la más común es que la mujer representa a Israel, la nación que dio a luz a Cristo, pero también puede simbolizar a la Iglesia en su lucha contra las fuerzas del mal. La batalla entre la mujer y el dragón ilustra la lucha espiritual entre el pueblo de Dios y las fuerzas del mal. El dragón intenta devorar al hijo de la mujer, un símbolo del intento de Satanás de destruir a Cristo, pero el hijo es arrebatado al cielo, y la mujer huye al desierto para ser protegida por Dios. 5. Los 144.000 sellados y los mártires. En el Apocalipsis, se describe a un grupo de 144.000 personas selladas por Dios, que han sido escogidas para ser protegidas en medio del juicio. Apocalipsis 7, 4 a 8. Aunque el número puede ser simbólico, la imagen transmite la idea de que Dios tiene un pueblo fiel que será protegido y preservado, incluso en tiempos de gran tribulación. Además, se mencionan a los mártires que han dado sus vidas por Cristo. En Apocalipsis 6, versículos 9 a 11, se ve a los mártires debajo del altar clamando por justicia. Estos mártires son honrados por Dios, y su sangre no ha sido derramada en vano. El hecho de que sean mencionados muestra la victoria de los justos y que su sacrificio será recompensado. 6. La Nueva Jerusalén. Finalmente, la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21, 1 a 4, es una de las imágenes más hermosas y consoladoras del Apocalipsis. Representa el reino eterno de Dios que será instaurado al final de la historia. En esta ciudad celestial, no habrá más sufrimiento, ni dolor, ni muerte. Dios mismo morará con su pueblo, y todo será restaurado en su gloria perfecta. La Nueva Jerusalén es una metáfora de la presencia eterna de Dios con su pueblo, donde no habrá más separación entre Dios y los seres humanos. Esta ciudad, con sus calles de oro y puertas de perlas, simboliza la gloria y la perfección que esperan a los redimidos en el futuro. El Apocalipsis está lleno de personajes poderosos y simbólicos que representan tanto los aspectos espirituales como los materiales de la lucha cósmica entre el bien y el mal. A través de estos personajes y símbolos, el libro transmite un mensaje de esperanza y victoria para los creyentes, asegurando que, aunque las fuerzas del mal parezcan dominar, Dios y su pueblo prevalecerán al final. Cristo es el centro de todo, y su victoria sobre el mal es el tema unificador de todo el Apocalipsis. Oración. Señor Dios Todopoderoso, Rey de los cielos y la tierra, te adoramos con humildes corazones, sabiendo que tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todas las cosas. Te damos gracias por tu infinita misericordia, que se revela en cada palabra escrita en el libro de Apocalipsis, donde se nos muestra la culminación de la historia humana, la victoria final de tu amor y justicia. A través de las visiones dadas a tu siervo Juan, vemos el terrible juicio sobre los malvados, pero también el consuelo y la esperanza que tú has preparado para tu pueblo fiel. Te alabamos, oh Señor, por la revelación de tu Hijo Jesucristo, el Cordero inmolado, que a pesar de ser rechazado y crucificado, se levanta como el Rey victorioso, digno de recibir honor, gloria y poder. Tú, Cordero de Dios, fuiste digno de abrir los sellos y de traer la justicia que el mundo necesita.
Te damos gracias por tu sacrificio, por habernos rescatado de la condena del pecado y darnos la promesa de la vida eterna. Señor, sabemos que el dragón, Satanás, el gran enemigo de nuestras almas, lucha con furia, persiguiendo a tu pueblo con mentiras y engaños. Pero confiamos en tu palabra, que dice que él ya ha sido derrotado en la cruz y que su tiempo se acorta. Aunque el mal sigue siendo una realidad en este mundo, sabemos que su poder es limitado y que tú, en tu gloria, has vencido. Gracias por la certeza de que no estamos solos en esta batalla, sino que tú estás con nosotros, luchando por nosotros, guiándonos con tu luz hacia la victoria final. En medio de las tribulaciones, en medio de las angustias y persecuciones que enfrentamos, oramos para que tú nos fortalezcas, como a los mártires que han dado su vida por tu nombre. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, a ser valientes en medio de las dificultades, y a no ceder ante los sistemas de maldad que intentan imponerse. Te pedimos que nos cubras con tu protección, como cubriste a tu pueblo elegido, y que, al igual que a los 144,000 sellados, nos des la seguridad de que somos parte de tu ejército victorioso. Te damos gracias por la visión de la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, sino que tu pueblo vivirá en paz eterna, en tu presencia gloriosa. Oh, cuánto anhelamos ese día en que todo será restaurado, en que no habrá más sufrimiento, sino que viviré contigo para siempre, en plenitud y gozo eterno. Te damos gracias, Señor, porque esa esperanza se convierte en nuestra fuerza en medio de la prueba, y sabemos que ese día llegará. Nos arrodillamos ante ti, reconociendo que solo tú tienes el poder de abrir y cerrar los cielos, de cambiar el curso de la historia, de traer la paz verdadera. Te pedimos que, mientras esperamos tu regreso, nos ayudes a ser testigos fieles de tu palabra, a compartir tu amor con los demás, y a vivir de acuerdo con tu voluntad. Que nuestro testimonio sea un reflejo de tu luz, para que otros también lleguen a conocer tu salvación y se unan a tu ejército de vencedores. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos llene y nos guíe en este camino de fe, que nos ayude a discernir entre lo verdadero y lo falso, entre el bien y el mal. Que, a pesar de los engaños y de los poderes que se oponen a tu reino, podamos ser firmes y decididos, confiando siempre en que tú, el Rey de Reyes y Señor de Señores, estás con nosotros y que al final, como dice tu palabra, tú has vencido y nos darás la corona de vida eterna. Que en nuestra vida diaria, reflejemos la paz que tú has prometido, el gozo de saber que estamos en tus manos, y la esperanza de que todo lo que vemos ahora será restaurado y redimido. Gracias, Señor, por tu revelación, por tu victoria y por el amor que nunca nos abandona. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, el Cordero Vencedor, oramos. Amén.